cuando empecé a hacer este estudio, estaba y lo tomé como las 4 A's de la Gran Comisión. Y es que realmente son 4 puntos, y estos 4 puntos nos van a llevar a entender cuál es la voluntad que el Señor quiere que nosotros hagamos mientras entendemos la evangelización. Y por eso son características que el creyente debe entender en la evangelización. Son 4 características y la vamos a ir viendo, porque cada una de las características o cada uno de estos 4 pasos es muy importante que lo entendamos para poder llegar a entender la importancia y cómo debemos llevar el evangelio a aquellos lugares donde aún no ha llegado. Y la primera A es la A de autoridad. No sé si aparece siguiente diapositiva. La autoridad. Y eso nos habla en Mateo 28, versículo 18 y 19. Y dice: Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y dice la parte A del versículo 19: por tanto, id. El Señor Jesús le está diciendo a los discípulos que Él tiene toda la potestad, tanto en el cielo como en la tierra. En la tierra Él tiene toda autoridad, por lo cual les dice: por tanto, id. Y esta palabra, recordemos que este verbo nos indica que es una ordenanza. Es una orden que el Señor Jesús en este caso le está poniendo a los discípulos, pero que nosotros como conocedores y como hijos de Dios también es una ordenanza para nosotros. Y por eso en la siguiente diapositiva vamos a ver es la autoridad nos indica de por qué debemos evangelizar, por qué debemos llevar la palabra de Dios. Y el primer punto es, como les decía ahorita, porque es un mandato del Señor, y como creyentes debemos obedecer cada uno de sus mandamientos, ¿cierto? Y eso lo dice, como lo decíamos ahorita, en Mateo 28 y 19, por tanto, id. Pero también porque somos delegados de Dios. ¿Y qué es un delegado? ¿Alguien sabe qué es de dónde viene la palabra delegado? Delegado viene de la misma palabra embajador. ¿Qué es un embajador? Un representante. Y no es que nosotros seamos el representante de Cristo, ¿no? Sino que lo que está viendo es que somos enviados por Cristo. La palabra delegados indica que un delegado de un país es aquel personaje político que es enviado en representación del gobierno. Entonces nosotros como creyentes y como hijos de Dios también somos delegados. Y dice en Efesios el capítulo 19 y 20, dice Efesios 6, 19 y 20: y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hablé de él como debo de hablar. El apóstol Pablo en esta carta está diciendo que al abrir mi boca me sea dada palabra de dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio, y dice por lo cual soy embajador en cadenas. Y lo que quiere decir aquí esta parte de por lo cual soy embajador de cadenas es que el apóstol Pablo había sido arrestado o apresado por difundir o por llevar el evangelio de Dios. Por eso, mis hermanos, nosotros debemos tener la seguridad de que, y por eso debemos llevar el evangelio, es porque somos representantes de Dios, porque somos enviados de Dios, y por eso no debemos temer. Al contrario, debemos sentirnos con ese rol importante de entender que nuestra labor es primordial para la obra del Señor. Nosotros como creyentes debemos ir y seguir, no importa dónde estemos,
debemos llevar el Evangelio de Dios. Pero también porque por Él fuimos llamados. Alcen la mano aquí, mis hermanos, el que un día se levantó y ya fue salvo o fue creyente. No, ninguno. Porque de alguna manera nosotros tuvimos que haber recibido o haber sido evangelizados por una persona. Alguien en algún momento tuvo que habernos hablado del Evangelio. Por eso dice, porque por el oír es que empezamos a ser salvos, a conocer el Evangelio. Incluso muchos pueden decir, no, es que yo nací en una familia cristiana, pero aún así, si sus padres no le hubieran enseñado el Evangelio, usted posiblemente no llegaría a ser lo que es hoy, un hijo de Dios. Entonces, por eso, mis hermanos, debemos tener presente que nosotros fuimos llamados por el Evangelio. Por medio de él llegamos. Y dice alguien que me ayuda a buscar en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 13 y 14. Aquí nos habla de que nosotros fuimos escogidos, dice la palabra, que antes de la fundación del mundo, pero que fuimos llamados por medio del Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el plan perfecto que Dios usó para nosotros. Fuimos escogidos, estábamos perdidos por nuestro pecado, pero por medio del Evangelio fuimos llamados. Y también debemos tener claro que es porque esto agrada a Dios. El momento en que usted y yo llevemos el Evangelio, compartamos la palabra de Dios con alguien, es agradable a Dios. Y quiero que alguien me ayude a buscar en Lucas 15, 8 al 10. Lucas 15, 8 al 10. Es una parábola muy conocida, pero que nos indica lo importante que es el Evangelio, o que nosotros compartamos del Evangelio para Dios. Lucas capítulo 15 versículos 8 y 10, del 8 al 10. Cuando un pecador que se arrepiente llega a los pies de Cristo, hay gozo en el cielo, dice la palabra del Señor. ¿Y cómo va a poder ese pecador arrepentirse? Que alguien le comparta, le lleve o le hable del Evangelio. Por eso, mis hermanos, es importante entender que cuando nosotros compartimos el Evangelio, cuando le hablamos del Evangelio a alguien que necesita, es de olor fragante a Dios. Es una alabanza a Dios lo que estamos haciendo. Por eso, mis hermanos, es importante que entendamos por qué debemos evangelizar. Entonces debemos evangelizar porque primeramente es un mandato, porque usted y yo somos delegados del Señor, porque debemos recordar que por medio del Evangelio fuimos llamados y porque es porque es de olor fragante a Dios. Es una alabanza a Dios cada vez que compartimos el Evangelio de Dios. Y la segunda A de la que vamos a hablar es el adoctrinamiento. ¿Usted sabe qué es la palabra adoctrinamiento o adoctrinar? Normalmente esa palabra se utiliza para cuando en las fuerzas revolucionarias se utiliza para la enseñanza de sus ideologías políticas. Por eso cuando ustedes van a escuchar de ese tipo de política, va a decir que son adoctrinamientos, pero realmente el adoctrinamiento es enseñar una doctrina a un individuo o a un grupo de personas. De ahí viene la palabra adoctrinar, una doctrina. Pero, ¿qué es la doctrina? ¿Qué es el adoctrinamiento? No es nada más que evangelizar.
es llevar el mensaje, es compartir el mensaje, es enseñarles el mensaje. Eso es lo que a lo que significa, lo que quiere decir adoctrinar, llevar el evangelio. Y el primer punto que vamos a ver de este adoctrinar o evangelizar es que es anunciar lo que hemos visto y oído. Usted y yo, mis hermanos, no tenemos que ponernos a inventar, ni a pensar, ni a meditar qué es lo que vamos a decir, porque sencillamente de lo que tenemos que hablar es de lo que hemos oído y visto. ¿Qué hemos oído? ¿Qué hemos oído de Dios? Que somos rescatados de nuestros delitos y pecados, o fuimos rescatados de nuestros delitos y pecados por medio de la muerte de Cristo. Pero que Cristo no quedó en la tumba, sino que resucitó, y con Él resucitamos nosotros, por lo cual somos más que vencedores, ¿cierto? De que Dios nos amó tanto que envió a su Hijo unigénito para que todo en el que Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. También hemos oído que la paga del pecado más la dádiva de Dios es vida eterna. Todo eso es lo que hemos aprendido, que somos, ¿qué aprendíamos hace 8 días? Que somos luz, y como luz debemos alumbrar. Eso es lo que hemos aprendido, pero muchas veces ni siquiera eso podemos compartir. Pero también dice que lo que hemos visto, y quiero que alguien me ayude a buscar, primera de Juan 1:3, y otro que me ayude a buscar Juan 20, 24 y 26. Lo que hemos visto de Dios, esto os anunciamos. Mis hermanos, nosotros debemos, lo que aprendemos en una enseñanza, eso debemos enseñar. Y el siguiente pasaje, Juan 20, 24 y 26. ¿Alguien lo tiene? Es un pasaje muy conocido. Y ya terminó. Pero entonces, ¿de quién está hablando aquí? ¿Y cuál es esta parte del pasaje que nos enseña? La incredulidad de Tomás, que dice, terminó diciendo el versículo 29, dice: Jesús le dijo: ¿por qué me has visto, Tomás, creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y no debemos confundir cuando yo les digo lo que hemos visto. Simplemente nosotros no hemos visto al Señor, pero sí hemos visto el obrar de Dios en nosotros. Yo puedo testificar que el obrar de Dios en mi vida ha sido, como se puede decir, extraordinario, en todo aspecto, personal, familiar, laboral, económico. El Señor ha sido muy bueno conmigo, y eso yo lo he visto, y de eso debemos enseñar. De eso también debemos llevarle a mis hermanos, a los que están afuera, no solo lo que hemos oído, sino también lo que hemos visto. Ustedes, no sé si han visto el obrar de Dios al hacer un milagro en ustedes, en un familiar. Yo sé que sí, porque el Señor ha obrado de forma magnífica en cada uno de nosotros. Por eso también debemos hacerlo, anunciar lo que hemos visto y oído. Pero también el evangelizar es ir y ayudar a los necesitados, ir y ayudar a los que de pronto están pasando por algunas dificultades, algunos que están postrados en una cama, algunos que están en una cárcel, algunos que están en un hospital, algunos que están viejitos que están en un ancianato, solos. De eso también debemos, a ellos también debemos llevar, recordar a los necesitados. Y dice Mateo capítulo 11,
versículo 5. Dice: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres le es anunciado el evangelio. Y dice el versículo 6: y bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Mis hermanos, nosotros también debemos ir y acordarnos de esas personas, no solo mis vecinos, no solo los que vemos seguidos, pero también aquellas personas que están olvidadas en esos lugares, los que están en una cárcel, que están pagando por un delito que hicieron, pero que ellos también merecen recibir el mensaje. Nosotros muchas veces creemos que todo lo que ellos están pagando se lo merecen, pero si realmente nosotros pensáramos que así como ellos son pecadores, nosotros fuimos pecadores y somos pecadores, redimidos por la sangre de Jesús, ellos también podrán ser redimidos por la sangre de Jesús. Muchos de ellos están perdidos esperando que alguien les hable de las buenas nuevas de salvación, para ser esas nuevas criaturas, para ser esos nuevos hombres, para ser esas nuevas mujeres. No olvidemos, mis hermanos, que ellos necesitan de nosotros, que ellos también merecen esa oportunidad que tuvimos usted y yo de recibir este precioso mensaje. Pero también es importante el evangelizar porque es rescatar almas para el Señor. Alguien que me ayude a ir a Proverbios capítulo 11 versículo 30. Proverbios 11:30. El fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Mis hermanos, la sabiduría, dije, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y nosotros, como conocedores de Dios, como hijos de Dios, debemos ser sabios, porque debemos temer a Dios. No temerle con ese miedo, sino con el temor de que es un Dios poderoso, por lo cual la sabiduría de Dios nos la ha compartido. Todos tenemos la sabiduría de Dios, la palabra del Señor, en la cual podemos meditar y aprender cómo debemos ser sabios. Y por eso dice: y el que gana almas es sabio. Mis hermanos, la sabiduría también nos enseña que debemos ganar almas para el Señor. También nos enseña que debemos compartir el evangelio a aquellas personas para que puedan llegar a los pies de Cristo, para que puedan llegar a los pies de nuestro amado Salvador. El siguiente punto, o la siguiente A, es el alcance. El alcance. ¿Cuál es el alcance de esta gran comisión? Y es que el alcance nos muestra es dónde debemos evangelizar. ¿A dónde debemos evangelizar nosotros? Ese es el alcance. Y muchas veces este es uno de los puntos, este es uno de los puntos más controversiales, se puede decir, porque muchas veces la gente cree que cuando decimos que dónde debemos evangelizar, la gente, o la mayoría de gente cree que es ir a evangelizar a esos países lejanos, a esos países o a esos lugares donde misiones, donde es muy difícil el llegar, donde el poder transportarse es muy difícil, donde la comunicación es deficiente, donde hay poca educación. Y esa es una cosa que debemos quitar de nuestra cabeza, mis hermanos, porque nosotros como creyentes lo primero que debemos hacer es entender que la necesidad está a la vuelta de la esquina, está con mi vecino, está en mi casa. Y nosotros debemos pensar que cuando el Señor nos dice, por tanto, id y hacer discípulos,
donde dice a todas las naciones, mis hermanos, no es que tengamos que salir y vender todas nuestras cosas y comprar, irnos para un país muy lejano y empezar a predicar. No, mis hermanos. Lo que nos enseña es que debemos hacerlo por todos los lugares donde estemos, por todos los lugares donde vayamos, por donde los lugares donde pasemos. Y por eso el primer punto de del alcance donde debemos llegar es a nuestra familia. Nuestra familia debe ser el primer punto donde nosotros evangelicemos a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros padres, a nuestros abuelos. Ellos son nuestro primer punto de contacto, por lo cual debe ser nuestro primer punto de evangelización. Y dice Mateo 5:15, el que leíamos, que Andrés nos compartía hace 8 días. ¿Qué dice? Mateo 15:15, perdón, Mateo 5:15. ¿Ahí dice 16? Ah, bueno, 15 y 16, perdón. ¿Alguien se acuerda? Dije, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, como nos explicaba Andrés, sino sobre el candelero y alumbra a todos los de la casa. Mis hermanos, nosotros debemos ser luz primeramente en nuestro hogar, con nuestra familia. Ahí es nuestro primer punto de evangelización, el crear a nuestros hijos temerosos de Dios, el de compartir con mis papás y de pronto ellos no son conocedores, con mis hermanos. Ese es nuestro primer punto de evangelización, cercano, ahí, todos los días, 24 horas al día podemos decir que estamos ahí, en contacto. Por eso es nuestro primer punto de evangelización. Nuestro segundo punto de evangelización es nuestros amigos, nuestros conocidos, los que están cerca de nosotros. Y dice Romanos 1:16. ¿Cómo dice Romanos 1:16? Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Aquí este pasaje nos estaba diciendo, porque recordemos que los judíos eran muy celosos de que ellos eran era el pueblo escogido de Dios, para lo cual los demás pueblos eran menos que ellos, ¿sí? Pero cuando el Señor Jesús dio ese nuevo pacto en el cual cualquier persona que creyera en Él será salvo, desde ahí los que no eran judíos o los que no pertenecían al pueblo judío también podrían llegar al Evangelio. Por eso, mis hermanos, debemos orar también por esos cercanos, por los que están ahí, por esos que tenemos contacto, por eso que con los que whatsappeamos, con los que nos llamamos, con los que nos escribimos día a día, con eso que muchas veces nos contamos cosas, nos contamos historias, nos contamos chistes. A esas personas también debemos compartirles el Evangelio. Ese es nuestro segundo punto de evangelización. El tercer punto de evangelización, mis vecinos. Cuando hablo de mis vecinos, no es solo el que vive aquí al lado de mi casa o al frente de mi casa, no, a los de la cuadra, a los que viven detrás, al de la panadería, al de la carnicería, al celador, a cualquier vecino, también debemos hablarle de Dios. A ellos también debemos llevarle. Y dice Ezequiel, capítulo 3, versículo 10.
y el 11, perdón. Ve y entra a los cautivos, a los hijos de tu pueblo, y háblales, y diles, así ha dicho Jehová el Señor, escuchen o dejen de escuchar. Mis hermanos, nosotros debemos quitar de nuestra mente ¿cómo se puede decir? Esa mala costumbre de creer que yo para qué le hablo a él si él no me va a poner cuidado, o de pronto él no me conoce. Mis hermanos, recordemos que el Señor nos envió con esta obra, pero también el Señor está con nosotros. Y ahí sí debemos, como cuarto punto, debemos pensar en el resto de ciudad, en el resto de país, en el resto del mundo. Pero lo primero que debemos pensar es lo que tenemos cerca. Muchas veces idealizamos que debemos arrancar por lejos, sabiendo que tenemos ahí al lado una necesidad. Por eso, en Hechos 1:8 nos habla de que otros puntos de evangelización ya es fuera de nuestra ciudad, fuera de nuestro barrio, fuera de los cercanos, ya de lo que tenemos lejos. Y dice Hechos 1:8. Así nos habla este pasaje de como yo les estaba explicando. Dice, en Jerusalén, que era donde ellos estaban. Luego dice, en toda Judea. Luego en Samaria. Y luego hasta lo último de la tierra. Ellos arrancaron donde estaban, luego al pueblo vecino, y luego al siguiente, y luego al siguiente, y luego sí, se expandieron. Así debe ser nuestra forma de cómo debemos evangelizar o dónde debemos evangelizar. Nuestra familia, nuestros amigos, nuestros vecinos, y luego sí pensar en los demás barrios, en las demás localidades, en las demás ciudades, pero siempre pensar o ver la necesidad que yo veo ahí, en los que tengo contacto día a día. Y como cuarto punto, la cuarta es de acción. ¿Qué es una acción o qué es accionar? Algo, hacer algo, estar moviéndose, ¿cierto? Y es cómo debemos evangelizarnos, cómo debemos movernos. Y muchas veces también estos de los puntos que la gente dice, es que yo no sé cómo debo hacerlo, no sé qué debo decir, no sé cómo empezar. Y por eso aquí vamos a poner 6 puntos de cómo debemos evangelizar. Y lo primero, mis hermanos, que debemos hacer, y lo primero que tenemos que tener claro es exponiendo la verdad. ¿Cuál verdad? ¿Cuál verdad debemos exponer primero? En que somos pecadores redimidos por Cristo. Cristo es el Evangelio. Cristo es todo. Cristo es el principio y el fin. Cristo es la creación. Cristo es nuestro sacerdote. Cristo es el Cordero inmolado. Cristo es ese Dios fuerte. Cristo es todo. Y por eso debemos recordar eso y exponer siempre la verdad. Pero también debemos exponer algo, mis hermanos, que es muy importante, que cuando vayamos a predicar o cuando vayamos a evangelizar o llevar el evangelio, debemos ser conscientes de que debemos predicar la palabra de Dios. Muchas veces queremos ir a evangelizar a alguien, pero no le hablamos nada de la palabra de Dios. Hablamos ideologías humanas, hablamos de nuestra experiencia humana, pero no hablamos de la palabra de Dios. Pero ¿por qué muchas veces no utilizamos la palabra de Dios al llevar el evangelio? Porque muchas veces no recordamos los pasajes,
Muchas veces no recordamos dónde es que dice esto. Yo sé que en la Biblia dice, pero no recuerdo el pasaje, no recuerdo dónde es que lo dice, no recuerdo el contexto de dónde se estaba hablando de esto. ¿Y cómo podemos llegar a recordar todo esto? Meditando en la palabra, meditando en la porción de la palabra, para poder entender y poder aprendernos y memorizar versículos que nos ayuden a llevar el Evangelio, a llevar esas buenas nuevas, pero con realmente la palabra, con versículos, para que la gente entienda y para que la gente pueda llegar a aceptarla. Muchas veces no tenemos la respuesta que es, porque sencillamente no utilizamos utilizamos mala la palabra del Señor. Decimos cosas que escuchamos o que creemos que eso dice la Biblia. Al que madruga Dios le ayuda, que la Biblia dice que el que madruga Dios lo ayuda. Y así muchas veces empezamos a meter ideologías humanas, y por eso es que no hacemos una labor realmente como debe ser. Y dice Josué 1:8 y 9, un versículo muy conocido y que nos debe enseñar y nos debe exhortar a hacer las cosas, que dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Meditarás de día y de noche, para que guardes y hagas conforme. Mis hermanos, si nosotros no estamos en constante comunión con las Escrituras, no estamos leyendo las Escrituras, no estamos sacando tiempo para leer, pues va a ser muy difícil que nos podamos aprenderla. Va a ser muy difícil que nos aprendamos un versículo si lo leemos una vez y ya. Si lo leemos un versículo cada 8 días. Mis hermanos, la palabra dice: meditarás de día y de noche. Todos los días y todas las noches lo tendremos que tener ahí, meditando en él. Y hoy en día, que es tan fácil, la podemos llevar en el celular, en el computador, hasta en el reloj. Ahora los relojes inteligentes nos dejan llevar la Biblia en un reloj, donde podemos meditar. Ahí, si estamos manejando, la podemos escuchar. Muchas formas de poder interactuar con la palabra del Señor, pero muchas veces no lo hacemos, no lo queremos hacer. Por eso, mis hermanos, debemos exponer la verdad, debemos no sentir temor, no sentir miedo de que vayamos a ser rechazados por exponer la verdad. Sí, lo vamos a hacer, vamos a ser rechazados, pero recordemos que el que está con nosotros es más grande que el mundo. Él ya venció el mundo. Y dice segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. La parte B dice: como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mis hermanos, debemos evangelizar usando bien la palabra de Dios, usando correctamente la palabra de Dios, usando los versículos que el Señor nos ha estipulado, que nos ha dejado, para que podamos hacer una evangelización bien. Pero también, ¿cómo debemos evangelizar? Saliendo a buscar, mis hermanos. Muchas veces esperamos que llegue un necesitado para hablarles de Dios, para hablarles del Evangelio, para hablarles de lo que Dios ha hecho con nosotros, cuando lo que nosotros debemos hacer es ir y buscar esos necesitados, buscar esas personas que están perdidas y que por ellos solos no van a buscar de Dios. Mis hermanos, nuestro trabajo es salir y a buscar. Por eso el Señor, cuando mandó a sus discípulos, les dijo: por tanto, id. No le dijo: estén pendientes cuando lleguen. No, les dijo: por tanto, id y haced discípulos. Mis hermanos, nuestra tarea es ir, buscarlos, no esperar. Y dice Hechos capítulo 8, versículo 4:
Pero los que fueron esparcidos, está hablando de allá cuando empezaron a perseguir la iglesia, dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando. Ellos no solo que fueron esparcidos se fueron a un lugar y se escondieron, no. Ellos aprovecharon y por todas partes iban anunciando el evangelio. Pero también dice en Marcos 6:12, alguien que me vaya a buscar Marcos 6:12. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen. Ese es el evangelio. Ellos predicaban el evangelio, que debían arrepentirse para salvación. Entonces, mis hermanos, debemos salir a buscar. No nos quedemos esperando, sentados, que alguien llegue a buscarnos, que alguien llegue a decirnos, venga, ¿verdad que usted es cristiano? Enséñeme. No, mis hermanos, nosotros debemos ir y buscarlos, porque también la Biblia nos enseña que debemos ser diligentes. Diligentes, segunda de Timoteo 2:15, que leíamos ahorita. ¿Qué dice segunda de Timoteo 2:15? ¿Cómo? Procura con diligencia presentarte a un Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de Dios. Procura con diligencia. ¿Qué es diligencia? ¿Alguien sabe qué es ser diligente? Dice Laura, estar presto. Dice Juan Carlos, hacer las cosas antes de, o sea, no esperar, no quedarme sentado esperando, sino tomar la iniciativa, estar como en movimiento, de estar haciendo las cosas. Esto es ser diligente, porque la oposición a ser diligente es negligente, ¿cierto? Entonces debemos ser diligentes, no debemos ser perezosos. Para el evangelio no debemos ser perezosos. Tú vas a esperar que el pastor me diga a ver cuándo es que vamos a salir. No, mis hermanos, yo tengo que, si el pastor está ocupado, yo tengo que decirle, pastor, vea, yo este fin de semana estoy disponible, ¿qué vamos a hacer? ¿Dónde vamos a ir a visitar? Regáleme folletos para algunos contactos que tengo. Eso es ser diligente. Pero también debemos tener claro que debemos evangelizar en todo tiempo y lugar. En todo tiempo y lugar. Y también eso me llama la atención porque cuando hablamos de evangelizar, dice, no, es que no se me presentó la oportunidad de compartirle. Dice en segunda de Timoteo 4:2 al 4. Ahí cerquita donde estábamos, segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo del 2 al 4 dice, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conformes a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Mis hermanos, instar en tiempo y fuera de tiempo es aprovechar cada momento de nuestra vida. Y yo recuerdo una enseñanza de un pastor que él decía que era un pastor muy conocido en la tierra de donde él estaba, y que por cosas de la vida lo invitaron a un velorio, y él decía, yo estaba en el velorio y yo vi mucha gente, y yo tuve la necesidad de predicar el evangelio en ese momento. Muchas veces nosotros creemos que no es la oportunidad,
que qué pena porque es otro momento, están en una fiesta, están en un compartir, están en una celebración. Mis hermanos, nosotros debemos aprovechar cada instante donde haya almas perdidas para hablarles del Evangelio. No perdamos esa oportunidad y que no tengamos que decir, es que yo qué hice, pero estábamos como en otro ambiente y no pudimos. Mis hermanos, si vamos a un partido de fútbol y podemos compartir con alguien, hagámoslo. Si vamos y estamos en un almuerzo con un compañeros, hagámoslo. Si me invitan a un cumpleaños, hagámoslo. Una oración, hablarles de un pasaje bíblico que lleve al arrepentimiento y que lleve a conocer a Dios. No esperar el mejor momento para ahí sí decir, sí, ahora sí estoy preparado, porque posiblemente ese momento nunca va a llegar. Posiblemente usted nunca va a estar en un lugar cómodo, con toda la adecuación para que usted pueda llevar el mensaje. Hermanos, entonces aprovechemos todo tiempo y lugar. No importa el lugar y no importa en qué tiempo esté, si es un tiempo bueno o sea un tiempo difícil. ¿Listo, mis hermanos? Otro punto que debemos tener claro al momento de evangelizar es mi testimonio. Bueno, sí, no lo leímos, pero sí, dice, perdón, es el 5, ¿no? Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista. Ahí lo que nos está diciendo es, debemos hacer la obra que nos fue encomendado, ser evangelistas, ¿no? Entonces, mis hermanos, no perdamos esta oportunidad, cumplamos el ministerio que Dios nos ha dado. Utilicemos ese tiempo para llevar el evangelio. Y como les decía, el siguiente punto es mi testimonio, siendo de buen testimonio. El buen testimonio llama mucho, porque al mundo de hoy, al mundo como está, su forma de vivir, su forma de comportarse, su forma de hablar, lo hace alguien diferente, alguien que el mundo lo va a ver. Muchas veces lo verán con ojos de desprecio, pero también lo verán con ojos de que usted tiene algo diferente, de que usted y yo tenemos algo que no es normal, y por eso nuestro testimonio es importante al momento de evangelizar, porque si mi comportar diariamente no refleja lo que es un hijo de Dios, posiblemente yo no voy a poder llegar a llevar el evangelio de Dios de una manera correcta. Filipenses 1:27. El apóstol Pablo en esta carta y habla de esto, ¿no? Que dice que debemos comportarnos como es digno del evangelio. ¿Y cómo cree que es comportarnos dignos del evangelio? Una manera íntegra. Difícil en este mundo vivir de una manera íntegra, porque diariamente estamos sometidos al mundo, y el mundo nos enseña lo contrario de lo que nos enseña la palabra, que nos enseña que mentir es normal, que poder tener mujeres es normal, pero la palabra de Dios nos enseña que debemos vivir de una manera recta, conforme a lo que Dios ha estipulado. Dice que debemos amar a nuestras esposas, cuidarlas, velar por ellas, criar bien a nuestros hijos, ¿cierto? Pero también dice que debemos amar a nuestros enemigos, a esos que nos ofenden, a esos que nos insultan, a ellos debemos amar, por ellos debemos orar, y por eso debemos comportarnos nosotros como dignos del evangelio, para poder llegar
y que esas personas vean en nosotros algo diferente. ¿Qué decíamos? Eso, un simple comentario. Recuerde que Dios ha constituido las instituciones. Él es el que pone los presidentes. Él es el que ha puesto los gobernantes. Y nosotros dice que debemos someternos a las autoridades. Muchas veces no estamos de acuerdo con las políticas, pero si Dios permitió que Él llegara, ha sido voluntad de Dios. Y debemos someternos. Muchas veces criticamos y decimos cosas que no son de un creyente, que no van de acuerdo a cómo vive un hijo de Dios. Dice 1 Corintios 10:32. Ah, no, perdón, me equivoqué. Espera que. Dice 1 Corintios 10:32. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Mis hermanos, debemos tener muy claro que nuestro comportamiento muchas veces podrá ser de tropiezo. Por eso debemos vivir dignos, como dignos del Evangelio. Pero también nos enseña la palabra que debemos ser perseverantes. Perseverantes. Filipenses 1:28 al 30. Dice: y de nada intimidaos por los que se oponen, para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación. Esto es de Dios, porque a vosotros os he concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Mis hermanos, el apóstol Pablo nos enseña y nos exhorta a que como conocedores de la palabra hemos recibido la vida eterna por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, pero también vamos a ser menospreciados, vamos a ser maltratados por llevar el Evangelio, pero eso no nos debe llevar y no nos debe intimidar. Por el contrario, eso nos debe dar ánimo día a día para llevar el Evangelio, para llevarlo. No importa, como decía el apóstol Pablo, él estando preso por culpa del Evangelio y seguía, él nunca desfalló. Y que podamos llegar, como decía el apóstol Pablo, he terminado la carrera. Y que podamos nosotros igualmente, cuando estemos en nuestros últimos días, llegar y decir, he terminado la carrera con esa satisfacción de hacer mi trabajo bien, de haber llevado la palabra del Señor de una manera correcta. Entonces, mis hermanos, cuando vayamos a predicarle al vecino y nos cierre la puerta, eso no sea un impedimento, eso no nos quite el ánimo, por el contrario, que nos anime más y que nos llene de fortaleza y de ánimo. Alguien que me ayude a buscar 2 de Timoteo 4:5 al 8. Mis hermanos, que no tengamos temor de ir por ser menospreciados, porque dice, como decía el apóstol Pablo, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado mi fe. Mis hermanos, que nuestra esperanza, y cuando terminemos esta larga carrera, como les decía ahorita, tengamos esa satisfacción de haber hecho las cosas bien, de haber evangelizado bien, de no haber sido amedrentado por los que se burlaron de mí, por los que muchas veces me digan que soy loco, por los que muchas veces me menosprecien, por los que alguna vez me digan que estoy en contra de lo que es el mundo. Sí, yo estoy en contra de lo que es el mundo, porque es lo que el Señor me llama o me ha invitado a hacer: discípulos,
¿De quién? De Cristo. Y por eso quiero que vayamos otra vez a la Gran Comisión, a Mateo 28. Y dice, la autoridad que Dios tiene nos lleva a que leamos del 18 al 20. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mis hermanos, que siempre esté en nuestra cabeza que el Señor está con nosotros, que cuando el Señor nos dio esta gran comisión, Él, en la parte final, nos dijo, yo estoy con ustedes todos los días. Todos los días Él está conmigo en todo lugar. Por eso debemos ser perseverantes. No nos desanimemos. Y ya para terminar, para concluir, quiero que se pongan sobre sus pies y vamos a estar leyendo esta conclusión de la gran comisión, que el Señor nos ha delegado. Perdón, antes de la conclusión, bueno, siéntense un momentico para mostrarles algo que me llamaba la atención, y es, ¿alguien sabe cuántos habitantes hay en el mundo? Sí, Google todo lo sabe. No, pero sin mirar. Ahí, pero que se me perdió. Ya, ahora sí. 7.9 billones de habitantes en el mundo. No sé si ya está el mapa. Sí, listo. En el continente americano, alguien, ahí sale los números de habitantes. Dice que hay 1.036.900.000, bueno, un número ahí. En Colombia, al 2023, Colombia tiene 51.609.000 habitantes. ¿Y usted sabe cuántos habitantes tiene Tuluá? Al 2023, 178.030 habitantes. Si nosotros ponemos a hacer, Tuluá no tiene ni el 0.002% de la población mundial. Nosotros tenemos 178.000 personas para compartirles el Evangelio. Tuluá es una parte mínima del mundo. Por eso, cuando cantamos ahorita, la mies es mucha, los obreros pocos. Hay mucha necesidad, pero debemos tomar la iniciativa, tomar la decisión de obedecer el mandato que el Señor nos ha dejado, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Pero no pensemos en el África, no pensemos por ahí en Asia, pensemos en Tuluá, pensemos en Andalucía. ¿Cuántos contactos podemos tener? 10, 20, 170. Hay muchos almas perdidas que necesitan recibir ese mensaje. Ahora sí, la conclusión, pueden ponerse de pie. Y dice la conclusión de la siguiente manera: no cabe duda que la Gran Comisión es grande a causa de su autoridad, acción, adoctrinamiento y alcance. Pero la grandeza de la Gran Comisión no estuviera completa sin la promesa de asociación de nuestro Señor. Cuando vayamos predicando y haciendo discípulos, no olvidemos que mientras tocamos una puerta, Jesús está allí. Mientras entregamos un folleto, Jesús está allí.
y mientras limpiamos el polvo de nuestros zapatos, Jesús todavía está allí. Gracias a Dios por ese gran regalo de la Gran Comisión, mis hermanos.